Abre tu Biblia en Juan, capítulo 3. Juan 13. En un momento Jesús dijo que un profeta no tiene honor excepto en su tierra. Un profeta no tiene honor en su propia tierra. Eso básicamente dice que un profeta es honrado en todas partes menos en casa. El punto que quiero hacer al comenzar esto hoy es el contraste entre el nivel de bendición y favor que Dios derrama en nuestra vida con esa única excepción que parece ser la cruz o la dificultad, el desafío en nuestra vida. Entonces tenemos el profeta es honrado en todas partes excepto en casa. Y es por eso que creo que el Señor nos hace aprender el ministerio en casa primero, para que no nos volvamos adictos al aplauso, sino que nos volvamos adictos a la obediencia, a hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Lo segundo que quiero dar es algo que Jesús enseñó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Está hablando con sus discípulos sobre lo difícil que es entrar en el reino y habla sobre el tema de la riqueza. Y Pedro dice, dejamos todo para seguirte. Y Jesús dijo, sí, y añadiré 100 veces más de lo que dejaste en tu vida con persecución. Favor en todas partes, menos en casa. 100 veces más devuelto a tu vida con persecución. Esta vida está como llena de ese contraste, ese conflicto. Y aprender a no vivir desde el problema, sino a reconocer el favor en nuestra vida, es lo que nos ayuda a vivir continuamente victoriosos de un nivel de victoria a otro. Yo estaba, creo que fue en el funeral de Bob Jones hace unos años en Morningstar, y nos sentamos en el salón, algunos amigos, Rick Joyner, Bob Weiner y otros. En fin, estábamos ahí, estábamos solo conversando. Era como una conversación más como alegre y estábamos hablando de algunos de los tipos de oposiciones y cosas a las que nos enfrentamos y cómo la mayoría de nosotros hemos tenido como uno o dos de ese tipo de problemas en la vida y tuvimos una conversación muy encantadora. Y Rob Weiner dijo, yo solo llamo a eso el impuesto sobre la renta. Y le dije, ¿cómo así? ¿Impuesto sobre la renta? Y él dijo, sí, mientras más ingresos, más impuestos, más favor, más oposición. Cuantas más bendiciones, más objeciones. Es lo que ofrece esta vida. Nos ayuda a mantenernos honestos, a seguir humildes y a permanecer dependientes del Señor. Porque incluso en las temporadas de mayor bendición y significado, siempre está esa parte molesta que te recuerda que aún no estás allí totalmente. De lo que quiero hablarte hoy es acerca de este tema del favor. En las últimas semanas he hablado varias veces sobre la autoridad. Y la autoridad en la que debemos vivir se basa en el trono de Dios. El trono de Dios se basa en dos cosas, la justicia y la rectitud. Y quiero ilustrar esto un poco mejor en el final del mensaje, pero básicamente se reduce a esto. La justicia ayuda a arreglar lo que está roto para que podamos en justicia construir lo que es posible. La justicia arregla lo que está roto para que en justicia podamos construir lo que es posible. Puede que no entiendas el papel de la justicia en la construcción, pero es claro a lo largo de las Escrituras. Proverbios dice que el justo deja una herencia a los hijos de sus hijos.
el hombre justo. La rectitud tiene tanto efecto en el pensamiento de alguien y sus valores que comienzan a invertir en las generaciones futuras. Todo el propósito es permitirles construir en su vida lo que nosotros no tuvimos tiempo de construir en la nuestra. Entonces, el concepto de edificar en justicia es en realidad construir estilos de vida que glorifiquen a Dios, que estén llenos de su naturaleza y revelen su pacto, su naturaleza como Padre. Entonces, leamos Juan 13. Vamos a comenzar en el verso 1. Y lo que estoy haciendo en este pasaje es tratar de preparar el escenario donde quiero ir, pero quiero que veas el conflicto del pensamiento. Si esto fuera un guión de una película, si estuviéramos escribiendo eso, el director tendría un momento muy difícil para mostrar el conflicto de pensamiento que existe en estos versículos. Así que léelo conmigo y piénsalo cuando lo estamos leyendo. Versículo 1, 13, capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Entonces ahí está el impuesto. Verso 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Y desde aquí lavó los pies de los discípulos. Quiero que mires los versículos 2 y 3 de nuevo. La cena terminó, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, traicionarlo, y Jesús, sabiendo Jesús que el Padre ya le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía, es difícil para nosotros comprender el tamaño, la magnitud de este pensamiento. No hay muchas veces, al menos que yo haya reconocido, donde la Biblia revela lo que Jesús estaba pensando. Revela lo que Él estaba pensando a través de sus decretos, pero este es un momento de reflexión personal. Y dice, en este momento se ha dado cuenta de que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. ¿Por qué eso es tan importante? Jesucristo, como el Hijo de Dios, ya lo tenía todo. Él es Dios, es todo suyo. Pero Él lo dejó a un lado para volverse carne, morir en nuestro lugar y luego, como un hombre perfecto, volver a heredar lo que había renunciado. Tiene sentido y lo hizo como nuestro hermano mayor, lo que nos califica para la herencia. Juan 16 habla del hecho de que heredamos todo. No entiendo eso. Está allí en la Biblia. Entonces aquí está Jesús, está pensando, todo está ahora a mi disposición. La restricción del cuerpo humano que he tenido durante 33 años está terminando. Es todo mío. He vuelto a heredar todo lo que renuncié. Es una idea bastante sustancial. Me gustaría sugerir que ningún pensamiento más grande ha entrado en la mente de nadie. Todo es mío y Él entiende cada dimensión y reino en la realidad de lo que no tenemos ni idea y en ese momento se da cuenta todo ha sido puesto en mis manos. Número 2, Él está reflexionando sobre el hecho que fui enviado por el Padre y me voy a casa. La angustia que tuvo en ese momento de la crucifixión. Padre, pasa de mí esta copa. Nunca se había separado del Padre en toda la eternidad. Pero en ese momento, al convertirse en pecado, tuvo ese momento de separación. Ahora se va a casa. Así que nunca ha habido dos pensamientos paralelos que hayan entrado en el corazón de un ser humano que fueran más grandes que esos dos. Y fue a partir de esos dos nobles temas que puso una toalla sobre su brazo, se volvió y lavó los pies de sus discípulos. Jesús vino al mundo en un pesebre. Viendo al mundo siendo colocado en un comedero para vacas. Esa fue su primera cama.
está a punto de dejar el mundo con una toalla sobre su brazo. Él está ilustrando algo de lo que nunca deberías dejar. Parte del problema con el favor y con el aumento en nuestras vidas es que tendemos a crecer en lo que somos buenos. Tendemos a crecer a partir de donde Dios nos ha llamado y dotado especialmente para tocar a los más despreciados y a los más quebrantados. Autoridad. En las últimas semanas he estado tocando esto una y otra vez. La autoridad se basa en la rectitud y la justicia. La justicia arregla lo que está roto para que en justicia podamos construir lo que es posible. Así que tenemos esta idea de que la justicia en realidad es una voz para hablar en nombre de aquellos que tienen poca o ninguna voz. En realidad hay que hacer justicia, no para autopromoción o para venganza personal, pero justicia se usa para aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Ese es el punto. No se da autoridad para que podamos construir nuestro propio imperio. Cuando Satanás se acercó a Jesús y le dijo, ordena que la piedra se convierta en pan, lo estaba tentando a usar su autoridad para sí mismo. Porque con una palabra, él fácilmente, aquel que habló a los mundos a existencia, puede convertir fácilmente una piedra en una comida. Entonces, en este momento, se tomó una decisión de que la autoridad se debe usar para el beneficio, para el bienestar, para el bien de los demás. Y está este pasaje en Proverbios 18. Podemos leer más de esto dependiendo del tiempo, pero quiero leerte un versículo. Proverbios 18, si estás escribiendo notas. Proverbios 18, 23. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. El hombre pobre usa súplicas. Ok, permítame hablar sobre ser pobre y ser rico. Y lo que quiero hablar no tiene que ver con finanzas. Puede que sí se incluya, pero no es el punto. ¿Cuántos de ustedes entienden que si estás rodeado de amigos leales, eres rico? ¿Cuántos de ustedes entienden que si tienes una familia sana, eres rico? Tienes un trabajo, tienes un sentido de propósito y futuro, eres rico. Entonces, todas esas cosas en la vida de las personas, hay personas que tienen todo el dinero que quieren, pero son muy pobres. Sus familias están rotas, su salud está rota, no tienen verdadera riqueza bíblica. Así que quiero usar ricos y pobres en ese contexto. Entonces, pobre. Creo que fue Peter Warner que dijo, el avivamiento siempre comienza con los pobres, pero la transformación viene a través de los ricos. Y es interesante, el avivamiento viene a través de los pobres, la transformación viene a través de los ricos. Entonces, ¿por qué no ser ambos? ¿Por qué no mantenerse pobre en espíritu? Porque puedes no tener dinero y ser tan arrogante como puede ser. Me gustaría sugerir que lo que el Señor está señalando es pobre en espíritu. Pobre en espíritu no es pensar poco de ti mismo, no es autocrítica. Pobre en espíritu es vivir en la conciencia de que existo completamente por la gracia de Dios. Soy 100% dependiente de la misericordia y la gracia de Dios y no salgo de esa postura, nunca salgo de esa posición. Y parte del problema es que en la cristiandad experimentamos promoción, experimentamos rompimientos y todo este tipo de cosas donde el favor aumenta y muchas veces veo que sucede, la gente considerará que la posición que tienen en el ministerio es algo por lo que lucharon. Y no quiero ignorar el hecho de que la disciplina, la obediencia y la fe sí estaban involucradas, entiendo eso, pero como dice la Escritura, el caballo está preparado para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. El caballo está preparado para el día de la batalla. Es fundamental que hagamos todo lo posible para entrenar al caballo para la guerra, pero cuando llegue la victoria, no le des crédito al caballo, porque no es tan bueno. No le des crédito a tu entrenamiento, porque no es bueno. En realidad,
realidad es la gracia de Dios que usó sus panes y peces en el entrenamiento y los multiplicó lo suficiente para tener un impacto en el curso de la historia para una situación más amplia. No sé si tiene sentido para ti. Entonces tenemos esta escritura que dice, los pobres usan súplicas. ¿De qué está hablando? Permítame usar pobre en espíritu en este contexto. Pobre en espíritu, hay una humildad en la respuesta a las personas que están a nuestro alrededor. Y lo que veo que sucede es que las personas son promovidas y a medida que eso pasa, son cada vez menos sensibles a los que están como más abajo. Y perdóname porque tal vez no es la mejor manera de decirlo, pero más abajo en la escala social. He sido el buen samaritano, pero también he sido el fariseo que pasó caminando. He sido el que se detuvo por esa situación en la que pude decir que Dios quería que yo sirviera. Pero también he estado demasiado ocupado con mis cosas para parar. Hay algo en vivir con la conciencia de que solo estoy aquí por gracia. Solo estoy aquí por gracia. No me gané esto. En mi mejor día no me gané esto. Y lo que sucede es que el favor llega a nuestras vidas y nos volvemos cada vez más influyentes, cada vez nos celebran más. Y luego hay como una corteza que se construye sobre el corazón, donde ahora le daré atención a los poderosos, pero no a los que carecen de poder. Y sabes, dudo que hay una persona aquí que pueda llevar una situación en la que alguien esté roto, muriendo y necesitando ayuda y no responderías con una gran compasión y cuidado. No creo que eso sea un problema para ti o para mí. Pero también sé lo que es estar tan encerrado en mis propias cosas. Y ni siquiera me refiero egoístamente, no me refiero a tratar de construir mi imperio. Solo me encerré en mi tarea tanto que pasé por un momento en el que había alguien que realmente estaba buscando ayuda y no sabían cómo decirlo. Y tal vez si yo hubiera sido un poco más sensible, no habría hablado tan fuerte, sino con súplicas. Ese es el uso adecuado de la autoridad. De hecho, quería hablar con ustedes hoy sobre lo que pasó en Ruanda hace muy poco, pero sé lo suficiente para revelarte esta historia. Así que te diré lo que sé. Estoy profundamente por Chris Valentin y Carrie Lloyd. Estaban en el desayuno de oración presidencial hace un par de meses y trajeron informes de lo que sucedió. Kagame, el presidente de Ruanda, habló en ese evento y había un taller donde habían varios de los suyos, miembros del gabinete o algo así. Y un gran genocidio pasó en Ruanda en 1994 y millones de personas fueron asesinadas. Los jóvenes se levantaron y mataron a los padres en sus aldeas, violaron a las mujeres, hacían que las mujeres observaran mientras mataban a sus maridos y muchas atrocidades que están más allá de la descripción. Y había tantas personas involucradas que el sistema legal no pudo procesar a todos por esos crímenes. Fueron las viudas de estas aldeas dispersas por Ruanda. Fueron estas viudas las que decidieron que había que hacer algo y que podían hacerlo. Y estas viudas se reunieron e hicieron que estos jóvenes se presentaran ante ellas y tuvieron que reconocer ante estas viudas que ellos fueron los que mataron a su esposo y admitieron el hecho de que violaron y saquearon, hicieron todas las cosas que hicieron. Puedes imaginar la angustia y la tensión mientras los jóvenes están enfrentando a lo que hicieron, porque estas son personas con las que crecieron. Y sin embargo, en el espíritu de esta locura que parece prevalecer en tantos entornos, violaron, mataron e hicieron todas esas cosas.
Y entonces aquí está la viuda y el joven que mató a su esposo y que tal vez la violó también y está cara a cara con ella, arrepintiéndose y pidiendo perdón. Y a menudo era la viuda la que no solo lo perdonaba, sino que lo adoptaba, lo trajo a su propia casa como un hijo. Y luego imagina ser esa viuda que ve a este joven crecer, casarse y tener sus propios hijos. Y las cosas que tienes que procesar para que esa loca historia se desarrolle. Si alguna vez hubo una historia, probablemente sea una de las 2 o 3 mejores historias de la historia de la humanidad, tal vez en los últimos 100 años o más. Así que estas viudas lideraron un movimiento de perdón y reconciliación. Tanto así que el presidente, desde ver lo que pasó a través del liderazgo de estas viudas, se empeñó en construir su gobierno en gran parte de mujeres, donde hoy el 60% de su gobierno son mujeres, 60%. Si hay alguna noción en esta sala de que los hombres son los que deben estar allí para tomar todas las decisiones correctas, ese solo es el espíritu de los tontos en esteroides. Porque existe un malentendido de 1 o 2 versículos en las Escrituras que ha puesto a las mujeres en un estado de segunda clase, cuando en realidad ustedes como mujeres lo saben, lo han sabido toda su vida, llevan una gracia al entorno que el resto de nosotros necesitamos. Y hay algo que Él hizo, que ha creado el entorno para que la prosperidad llegue a las naciones. Joe Ritchie, uno de los amigos de nuestra casa que ahora está con el Señor, un brillante hombre de negocios, hizo una investigación exhaustiva. Reunió a 20 de los CEO más integrales de nuestro país. Los reunió, los llevó a Ruanda para reunirse con el presidente y dar sugerencias sobre cómo reconstruir lo que había sido destruido en su nación. Y hoy en día es un lugar próspero que está prosperando porque la justicia arregló lo que se rompió para crear el fundamento de que la justicia podía construir lo que es posible. El justo deja una herencia a los hijos de sus hijos. La justicia nos hace pensar en términos de generaciones futuras, construir e invertir a largo plazo para que la cultura misma no esté moldeada por la carencia, no por la violencia ni el abuso, sino por el favor y la bendición del Señor. Y ha sucedido en una nación de África justo antes de nuestros ojos. Es extraordinario. Creo que todo esto está conectado. Jesús, a punto de ser traicionado por 12 hombres, 11 se arrepentirían. Eso está en su mente mientras se pone la toalla y lava los pies. Hay un ambiente de humildad. Si alguien tenía derecho a creerse algo, era Jesús. Y sin embargo, ilustró lo contrario, ilustró que en tu momento más alto es donde tienes que ser intencional para ir a tu momento más bajo. En tu momento más alto de favor y bendición, ve a tu momento más bajo y toma una toalla y comienza a lavar los pies. En tu momento más alto, cuando debes ser alabado, honrado y exaltado, es cuando vuelves tu atención hacia la persona que fue golpeada en la calle y todas estas situaciones que enfrentamos en la vida. Usar lo que Dios nos ha dado. Y no sé qué va a pasar, pero el Señor sigue trayéndome esta cosa de la justicia. La justicia bíblica no nos hace engreídos. Y eso es lo que todos despreciamos. Eso es lo que todos odiamos y despreciamos. Y como líderes cristianos es fácil creerse una vez que has probado el favor del Señor. Y tenemos que humillarnos intencionalmente para reconocer a las personas más necesitadas de nuestro mundo. Tenemos que entrar intencionalmente a una posición de sacrificio para servir a las personas fuera de nuestro círculo normal de influencia. No sé si tiene sentido. Y tengo la sensación de que el Señor nos va a dar comprensión
sobre cómo cuidar a las personas sin hogar de una manera que no las humille, porque en este momento la única forma en que pueden obtener ayuda es siendo humillados. Y tengo la sensación de que tal vez uno de ustedes, el que tenga esta idea, puede comenzar con una persona o con una familia, pero algo sucederá. Algo sucederá donde el abusado sexualmente y traficado. Tenemos amigos a los que apoyamos en todo el mundo que ayudan en esto, pero hay más. El Señor nos va a dar una idea en lo que respecta a la adopción y a los huérfanos, ser capaz de cuidar a los niños que necesitan a alguien que use su autoridad para hacer lo necesario para que tengan éxito en la vida. Alguien que mire más allá de las infracciones obvias, las situaciones rotas de su vida y sus malas decisiones. Alguien que luche en su nombre, que tenga la autoridad que le dará la oportunidad de tener éxito. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio comienza en la humildad, con un pesebre, y termina con una toalla sobre el brazo para servir y lavar los pies. Hay una postura que debe mantenerse intencionalmente para que tengamos el tipo de impacto de transformación que es necesario. Y honestamente creo que es posible para nosotros ser los pobres que atraen el avivamiento y los ricos, pobres en espíritu y ricos, que ayudan a traer transformación. Los que usan su lugar, su autoridad, su perspicacia, sus riquezas, su tiempo, lo que sea, para cambiar el destino de toda una línea familiar. Se nos ha concedido hacer esto. Se nos ha concedido hacer esto. Te voy a leer unos versículos de Proverbios 18. El estómago del hombre, verso 20, se saciará con el fruto de su boca, del producto de sus labios se saciará. Me encantan los proverbios. Te diré por qué me gusta. Porque Proverbios me obliga a pensar. El estómago de un hombre se saciará con el producto de sus labios. Tu conversación natural y normal tiene mucho que ver con tu plenitud personal. El estómago de un hombre, el apetito más natural de un ser humano, será satisfecho por el fruto de sus labios. Eso salió bien. Voy a seguir, pero el producto de sus labios se saciará. Creo que nuestro hablar afecta nuestra salud, nuestros ingresos, nuestra capacidad de disfrutar lo que Dios sea que haya provisto, ya sea el filet mignon o el arroz. Sé que puedo elegir si tengo la opción, y no es el arroz. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Aquellos que aman la realidad de que ambos poderes están en tu hablar se beneficiarán de su fruto. En otras palabras, lo que se dirá será intencional y tendrá un tremendo impacto en nuestra vida. Y es una parte del uso de la autoridad de nuestra vida que afecta a los demás. Quien haya esposa haya la felicidad, muestra a favor del Señor. Amén a eso. Mi vida fue marcada para siempre por la mujer que Dios me dio. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. El descuido del habla o al hablar es una evidencia de perder la conciencia de lo que nos trajo hasta aquí. ¿Por qué crees que es el Cordero de Dios y no el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, el que está sentado por el trono en la eternidad? No es un recordatorio de nuestro pecado, sino de que fuimos redimidos. No es para hacernos conscientes del pecado, es para hacernos conscientes de la redención.
El hecho de que el Cordero de Dios pagó el precio máximo para que yo pudiera disfrutar de esto para siempre. Amén. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Gracias. Estaba aplaudiendo por mí mismo, sí. Un gesto nervioso se convirtió en un momento vergonzoso. Bueno. Voy a orar por ti en un momento. Quiero orar para que la revelación venga sobre nosotros como familia, porque todos tenemos diferentes lugares de influencia, diferentes recursos, desde amigos hasta conocimiento de finanzas, títulos de propiedad, lo que sea. Y espero que los próximos, tal vez par de años, haya algunas cosas nacidas aquí que al final, digamos, al final de los próximos 2 años podemos mirar atrás y digamos, hemos aprendido a usar la autoridad mejor que nunca. Y como resultado, la vida de las personas cambió. Y podemos señalar específicamente esta situación es diferente, aquello es diferente. Pero antes de hacer eso, quiero darle una oportunidad a cualquiera aquí que no tenga una relación personal con Jesús. No sabes lo que es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. No sabes lo que es ser perdonado del pecado. Y si hay alguien aquí en esa posición que dice, Bill, no quiero salir del campus hasta que sepa que encontré la paz con Dios. Entonces quiero pedirte que levantes la mano donde estés y hacerlo, solo dices, Bill, ese soy yo, quiero ser perdonado del pecado, quiero recibir a Jesús, quiero ser su discípulo. Y si estás en línea, hazlo también en el chat. Tenemos gente que puede orar por ti. Si estás aquí, ¿hay alguien así? Ok, déjame orar por ti. Padre, es desconcertante para mí cómo y por qué nos darías autoridad y aún así lo hiciste. Y solo quiero hacer un buen trabajo con ella y sé que lo que hacemos como familia, así que oro para que nos des una idea de cómo ejercer adecuadamente la autoridad en la vida de las personas, para servirles bien, para empoderarlos. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.